En el mundo existen múltiples formas de resolver conflictos, algunas más tradicionales que otras. Hoy vamos a ver una situación interesante, la famosa historia bíblica del rey Salomón, y el de una hipotética situación en la que una inteligencia artificial, IA, tendría que tomar una decisión en una disputa. Ambos casos nos permitirán comparar las decisiones tomadas y las implicaciones de cada una. ¿Qué es mejor? ¿Un juicio rápido y decisivo como el de Salomón o una evaluación más detallada y justa de una IA? Acompáñenos a descubrirlo. Le preguntamos a IA, ¿me explicas la historia del rey Salomón de Primera de Reyes 3:16 al 28? Por supuesto, con gusto te explico la historia del rey Salomón según se relata en 1 Reyes 3:16 al 28 de la Biblia. En este pasaje, se cuenta que el rey Salomón, hijo del rey David, fue conocido por su sabiduría y justicia. Un día, dos mujeres se presentaron ante él, con un bebé, cada una reclamando ser la madre del niño. Las mujeres vivían juntas y habían dado a luz al mismo tiempo, pero durante la noche una de las mujeres se había acostado sobre su propio hijo y lo había matado sin darse cuenta. Entonces, esta mujer tomó al hijo de la otra mujer, alegando que era suyo, y comenzó una disputa entre ellas. Ante la situación, el rey Salomón les pidió que le trajeran una espada y ordenó que el niño se cortara en dos partes para que ambas mujeres recibieran la mitad. Una de las mujeres aceptó la decisión del rey, mientras que la otra, la verdadera madre, imploró que se le entregara el niño vivo a la otra mujer antes de que lo mataran. Salomón entonces supo que la verdadera madre era la mujer que había ofrecido entregar el niño a la otra mujer, porque prefería que su hijo viviera con otra persona a verlo morir. Así, el rey Salomón reconoció a la verdadera madre del niño y le entregó al bebé sano y salvo. ¿Cómo resolvería una IA este conflicto? Como una IA, no puedo tomar decisiones morales o éticas por mí misma, sino que opero en función de los datos y algoritmos programados por los desarrolladores que me crearon. En este caso, si se me da la tarea de resolver el conflicto entre las dos mujeres que reclaman ser la madre del bebé, podría ofrecer varias posibles soluciones basadas en algoritmos de toma de decisiones. Por ejemplo, podría analizar la historia médica de las dos mujeres para determinar cuál de ellas dio a luz recientemente y, por lo tanto, tiene una mayor probabilidad de ser la madre biológica del bebé. También podría analizar registros de ADN para determinar la paternidad del niño, lo que a su vez podría ayudar a identificar a la madre biológica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la resolución de conflictos como este no se trata solo de identificar hechos objetivos y datos, sino también de considerar las emociones, las relaciones y las creencias personales de las personas involucradas. Por lo tanto, aunque una IA podría ayudar a identificar información relevante, es probable que sea necesario involucrar a seres humanos capacitados en la mediación y el diálogo para resolver el conflicto de manera justa y satisfactoria para todas las partes involucradas. ¿Quién es el ganador? Conclusión. Por un lado, tenemos. El rey Salomón escuchó la situación y decidió resolver este conflicto rápido y sin vueltas, con casi nada de tecnología, simulando el uso de una espada como herramienta, con un impacto fuerte ante todos. Podemos pensar que logró el objetivo de revelar la verdadera madre del bebé. También es cierto que, hoy a la distancia del hecho, podría haber usado otras formas menos extremas e impactantes de llegar a la misma conclusión. Por ejemplo, Salomón podría haber hecho preguntas específicas a cada madre sobre el bebé, su rutina diaria, sus hábitos, etc. De esta manera, podría haber determinado quién estaba diciendo la verdad sobre la identidad del niño. También podemos pensar que Salomón utilizó esta técnica solo para resolverlo rápido, observando sus reacciones y lo que dijo cada una de las mujeres, al escuchar su decisión de cortar al bebé por la mitad y detectar sutiles diferencias en el comportamiento, durante la prueba, para determinar quién era la verdadera madre. Por el otro lado, tenemos la inteligencia artificial. No puede tomar decisiones morales o éticas por sí misma, sino que opera en función de los datos y algoritmos programados por los desarrolladores que la diseñaron. Necesita mucha tecnología para analizar la historia médica de las dos mujeres, para determinar cuál de ellas dio a luz recientemente y, por lo tanto, tiene una mayor probabilidad de ser la madre biológica del bebé. También analizar registros de ADN para determinar la paternidad del bebé, lo que a su vez podría ayudar a identificar a la madre biológica. También necesita tener en cuenta en la resolución de conflictos identificar hechos objetivos, datos, considerar las emociones, las relaciones y las creencias personales de las personas involucradas.
Aunque una IA podría ayudar a identificar información relevante, es probable que sea necesario involucrar a seres humanos capacitados en la mediación y el diálogo, para resolver el conflicto de manera justa y satisfactoria para todas las partes involucradas. Entonces, ¿quién es el ganador? ¿Qué piensas tú? Más allá de quien consideres que ganó en esta situación, te invito a realizar la siguiente actividad. Analizar la personalidad de las dos mujeres y las consecuencias de sus actos. Basándonos en la situación presentada en la historia, podríamos pensar que la mujer que aplastó a su bebé había ideado un plan para engañar primero a su compañera, después también al rey Salomón, y quedarse con el hijo de la otra mujer. Vamos a preguntarle a la IA sobre las características de las personalidades de las dos mujeres, a ver qué nos responde. Entiendo su punto de vista. Basándome en la situación presentada en la historia, podríamos especular que la mujer que mintió tenía una falta de empatía hacia su compañera y hacia el bienestar del niño, lo que podría sugerir una personalidad egoísta y manipuladora. También podría sugerir una tendencia a tomar decisiones impulsivas y sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, es importante recordar que esta es una evaluación especulativa basada en una sola situación, y que no podemos hacer generalizaciones precisas sobre la personalidad de alguien basándonos solo en esa situación. Madre verdadera, dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo, empática y compasiva, fuerte y decidida, responsable y cuidadosa, honesta y sincera, protectora y amorosa. Madre mentirosa, dispuesta a mentir para obtener lo que quiere, egocéntrica y manipuladora, débil y temerosa, irresponsable y descuidada, mentirosa y deshonesta, fría y calculadora. ¿Te animas a responder estas preguntas? 1. ¿Cuántas mujeres estaban involucradas en el conflicto? 2. ¿Qué objeto se usó para determinar quién era la verdadera madre del bebé? 3. ¿Qué ordenó Salomón como solución al conflicto? 4. ¿Cuál fue la reacción de la verdadera madre cuando se propuso dividir al niño en dos? 5. ¿Cuál fue la reacción de la madre que mentía cuando se propuso dividir al niño en dos? 6. ¿Qué hizo Salomón después de descubrir quién era la verdadera madre? 7. ¿Qué aspectos tuvo en cuenta el rey Salomón para descubrir quién decía la verdad? 8. ¿En la resolución del conflicto el rey Salomón tuvo en cuenta los sentimientos? 9. ¿En qué época se cree que vivió el rey Salomón? 10. ¿Qué consecuencias podría tener la falta de empatía de una persona hacia los demás? 11. ¿Qué habilidades se necesitan para tomar decisiones justas en situaciones difíciles? 12. ¿Cómo puede una persona evitar tomar decisiones impulsivas y evitar malas consecuencias? 13. ¿El rey Salomón debería haber tomado alguna decisión con la mujer que mintió? 14. ¿El rey Salomón le dejó una enseñanza a la mujer que mintió? 15. ¿Por qué es importante considerar el punto de vista y las necesidades de los demás en cualquier situación interpersonal? 16. ¿Crees que el uso de una espada para simular la división del bebé fue una forma efectiva? ¿Por qué o por qué no? 17. ¿Qué podrían haber hecho las madres para evitar que se llegara a este conflicto? 18. ¿Crees que ambas tienen la misma responsabilidad en lo sucedido? 19. ¿La mamá verdadera pudo haber notado alguna señal o rasgo negativo de la personalidad de quien vivía con ella? 20. ¿Crees que la decisión final de Salomón fue justa? ¿Por qué o por qué no? 21. ¿Crees que se podría haber llegado de otra forma a una solución pacífica? 22. ¿La mujer que mintió descaradamente crees que tuvo consecuencias en su grupo social? 23. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta historia? 24. ¿Qué necesita una inteligencia artificial para llegar a resolver una situación similar? 25. ¿Cómo está compuesto el diseño de una inteligencia artificial? 26. ¿Qué puede pasar si los datos o la información del diseño de la inteligencia artificial tiene errores? 27. Si te dieran a elegir, ¿quién prefieres que te juzgue, un juez o una inteligencia artificial? ¿Por qué? 28. ¿La última palabra debería ser de una persona o de la inteligencia artificial? 29. ¿Crees que en algún momento sea una máquina de inteligencia artificial quien tenga la última palabra? 30. ¿Quién consideras que ganó en resolver la situación de la mejor forma, el rey Salomón o la inteligencia artificial? Gracias por ver. En la descripción del video te dejo todas las preguntas. Nos vemos en el próximo video.